Continuando con la unidad 1, donde, bueno, vamos a hablar sobre la disponibilidad de la energía. Ya hemos hablado, bueno, en las clases anteriores hemos hablado sobre el tema de la entropía. En este caso, en particular, vamos a continuar con la parte de la exergía, que es el capítulo 8 del libro de Sengel. Entonces, bueno, comenzando con el tema de la exergía. Bueno, pues cuando se descubre una nueva fuente de energía, bueno, como por ejemplo cuando tenemos una fuente geotérmica, lo primero que hacen es estimar la cantidad de energía contenida dentro de esa gran fuente. Pero, sin embargo, esta sola información nos sirve de mucho para decidir si se construye una central geotérmica que nos provea electricidad en este sitio. Bueno, lo que realmente necesitamos saber es qué potencial de trabajo tenemos en la fuente, es decir, la cantidad de energía que podemos extraer como trabajo útil. Bueno, el potencial de trabajo útil de una cantidad de energía en algún estado específico es llamado exergía, que también se denomina disponibilidad o energía disponible. Se afirma que un sistema está en estado muerto cuando se encuentra en equilibrio termodinámico con el ambiente. ¿Qué quiere decir? Si observamos la figura donde tenemos un recipiente rígido que contiene aire a una temperatura de 25 Celsius y 101 kilopascales, y nuestro ambiente se encuentra a una temperatura de 25 Celsius y también una presión de 101 kilopascales, podemos decir que nuestro sistema se encuentra en estado muerto. ¿Sí? Las propiedades de un sistema en el estado muerto se denotan mediante el subíndice 0. Por ejemplo, tenemos la presión sub 0, la temperatura sub 0, pero también podemos obtener la entalpía sub 0, la energía interna sub 0 y la entropía sub 0. A menos que se especifique, nosotros debemos considerar que la temperatura y presión del estado muerto se consideran como la temperatura ambiente 25 Celsius y la presión ambiente que es 101 kilopascales. Un sistema tiene exergía cero en el estado muerto. Entonces, un sistema entrega el máximo trabajo posible cuando experimenta un proceso reversible del estado inicial especificado al estado de su ambiente, es decir, el estado muerto. Entonces, esto representa el potencial de trabajo útil del sistema en el estado especificado y se llama exergía. ¿Sí? La exergía representa el límite superior en la cantidad de trabajo que un dispositivo puede entregar sin violar cualquier ley termodinámica. ¿Qué quiere decir? Que la exergía lo que mide es el trabajo máximo que puede entregar un dispositivo. Y ningún dispositivo puede pasar de este trabajo. Entonces, cuando analizamos el enfriamiento, por ejemplo, de una papa, en una habitación donde la habitación se encuentra a 25 grados Celsius, debemos notar que la temperatura de los alrededores inmediatos cambia de la que tiene la papa en su frontera a la del ambiente que se encuentra a 25 Celsius. ¿Sí? Este es llamado gradiente de temperatura. Entonces, la atmósfera contiene una enorme cantidad de energía, pero sin embargo, su exergía es cero. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando las propiedades se encontraban
a la misma temperatura y presión ambiente, la exergía era cero debido a que se encontraban en el punto muerto o el estado muerto. Entonces, la exergía o potencial de trabajo asociado con la energía cinética y potencial, básicamente la energía cinética es una forma de energía mecánica, por lo cual puede convertirse completamente en trabajo y no deja, este es su máximo potencial. Entonces, tanto la energía cinética como la potencial son iguales a ellas mismas y están completamente disponibles para trabajo. Sin embargo, la energía interna y la entalpía de un sistema no están completamente disponibles para trabajo. Esto lo veremos más adelante en las siguientes secciones. Entonces, la energía no disponible es la porción de energía que no puede convertirse en trabajo, incluso por una máquina térmica reversible. Entonces, de ese total de energía que nosotros tenemos en un sistema, cierta cantidad de ella no está disponible, no se puede convertir en energía, en trabajo. Sin embargo, la otra porción es la exergía, que es ese trabajo máximo que se puede tomar de ese sistema. Entonces, tenemos lo que es el trabajo reversible. La exergía sirve como una valiosa herramienta en la determinación de la calidad de la energía y en la comparación de los potenciales de trabajo de diferentes fuentes de energía o sistemas. Como dijimos, la exergía es la cantidad máxima de trabajo que se obtiene en un sistema. Entonces, tenemos lo que es el trabajo reversible, cuál es la cantidad máxima de trabajo útil que puede producirse, o el trabajo mínimo que se necesita para ser proporcionado cuando un sistema experimenta un proceso entre dos estados, inicial y final, debidamente especificados. El trabajo de los alrededores es el trabajo que es realizado por o contra los alrededores durante un proceso. Tenemos también lo que es el trabajo útil, que el trabajo útil es la diferencia entre el trabajo real y el trabajo de los alrededores. ¿Sí? Entonces, el trabajo de los alrededores, por ejemplo, tenemos un sistema cilindro-pistón, donde tenemos un volumen inicial y tenemos el aire atmosférico ejerciendo una presión sobre el émbolo. Entonces, tenemos en un estado 2, donde es mismo sistema es calentado y este alcanza un volumen 2. ¿Sí? Entonces, el aire atmosférico sigue ejerciendo presión. Este aire atmosférico hace un trabajo y ese trabajo es conocido como trabajo de los alrededores. Entonces, el trabajo de los alrededores es igual a la presión sub cero, que dijimos que era la presión de los alrededores, en este caso es la presión del aire atmosférico, multiplicado por el diferencial de volumen del cilindro. Entonces, dijimos que el trabajo útil era el trabajo reversible menos el trabajo de los alrededores. Entonces, para los sistemas de volumen constante, los trabajos totales real y útil son idénticos debido a que no hay un cambio de volumen. No hay un cambio de volumen en el caso de que tenemos volúmenes constantes, tanto para dispositivos cíclicos como dispositivos de flujo estacionario y en el caso de que tenemos recipientes rígidos. Entonces, el trabajo útil es igual al trabajo real. Entonces, también tenemos lo que son las irreversibilidades. Las irreversibilidades
pueden verse como el potencial de trabajo que es desperdiciado o la oportunidad perdida. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo donde tenemos un estado inicial y un estado final, donde tenemos un trabajo real y tenemos, un proceso real y un proceso reversible. Entonces, las irreversibilidades básicamente son la resta del trabajo reversible, ¿sí? Menos el trabajo útil, donde básicamente las irreversibilidades son el área que queda entre los dos procesos. Sí. Cuanto más pequeña es la irreversibilidad asociada con un proceso, mayor es el trabajo que se produce o menor es el trabajo que se consume. Eso dependiendo si tenemos un dispositivo que consume trabajo o un dispositivo que produce trabajo. El desempeño de un sistema puede mejorarse minimizando las irreversibilidades asociadas con él. Como dijimos, entre más grandes son las irreversibilidades, menor es el desempeño de un sistema. Entonces, en el caso que nosotros tengamos un dispositivo que produzca trabajo, nosotros tenemos que las irreversibilidades son igual al trabajo reversible de salida, que es el trabajo máximo, menos el trabajo útil de salida. Y en el caso de que tengamos dispositivos donde los dispositivos que consumen trabajo va a ser igual al trabajo útil de entrada menos el trabajo reversible de entrada. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, tenemos una máquina térmica que recibe calor de una fuente de 1200 Kelvin a una tasa de 500 kilojoules sobre segundo. Esta rechaza calor de desecho a un medio o un sumidero el cual se encuentra a 300 Kelvin. La salida de potencia de la máquina térmica es de 180 kilovatios y nos dicen que determinemos la potencia reversible y la tasa de irreversibilidad de este proceso. Entonces dijimos que, las irreversibilidades era el trabajo reversible de salida, en el caso de que tengamos una máquina que entrega trabajo, menos el trabajo útil de salida. Entonces, para encontrar el trabajo reversible de salida, básicamente lo que hacemos es la eficiencia térmica reversible por el calor de entrada. Entonces, si recordamos básicamente esto, es como que tengamos la máquina térmica de Carnot, donde nos dice que la eficiencia térmica es igual a 1 menos la temperatura del sumidero entre la temperatura de la fuente multiplicado por el calor de entrada. Si sustituimos los datos en la ecuación, tenemos que el trabajo reversible es igual a 375 kilovatios. Ahora bien, nos dicen que el trabajo útil de salida de la máquina térmica es de 180 kilovatios, entonces las irreversibilidades van a ser igual a los 375 kilovatios que corresponden al trabajo reversible de salida, menos los 180, que es el trabajo útil entregado por la máquina térmica. Como resultado tenemos que las irreversibilidades nos dan que son de 195 kilovatios y tenemos que el trabajo reversible es de 375. Ahora bien, otro ejemplo que tenemos es el caso de que tenemos un bloque de hierro de 500 kilogramos, el cual se muestra en la figura 812 y 811,
Este está inicialmente a una temperatura de 200 Celsius y se deja enfriar hasta que llega a una temperatura de 27 Celsius, transfiriendo calor hacia el aire de los alrededores que se encuentra a 27 Celsius. Nos dicen que es necesario determinar el trabajo reversible y la irreversibilidad para este proceso. Entonces, como datos tenemos que T sub 0 es de 27 Celsius o en el caso es de 300 Kelvin. Tenemos una masa de 500 kilogramos y tenemos que este inicialmente se encuentra a 473 Kelvin. Entonces, primero calculamos el trabajo reversible, que el trabajo reversible dijimos que era la eficiencia térmica reversible por el calor de entrada, que básicamente es 1 menos la temperatura del sumidero entre la temperatura de la fuente multiplicado por el diferencial de calor de entrada, y nos da como resultado que este sería igual a 1 menos T sub 0 entre T por el diferencial de calor. Ahora bien, si nosotros integramos de ambos lados de la ecuación, tendríamos que el trabajo reversible es igual a la integral de la eficiencia térmica por el calor, por el diferencial de calor. Si nosotros hacemos un balance de energía en la masa de hierro, tenemos que el diferencial de energía de entrada menos el diferencial de energía de salida es igual al diferencial de energía del sistema. Entonces, de entrada, en la masa de hierro, no tenemos ningún calor ni ningún trabajo. Sin embargo, en el caso de la salida, nosotros tenemos que de salida tenemos el calor que entra a la máquina térmica. En el diferencial de energía del sistema solo tenemos el diferencial de energía interna. En este caso, podemos recordar que el diferencial de energía interna es igual a la masa por el calor específico promedio por el diferencial de temperatura. Si nosotros tomamos esta ecuación y la sustituimos en la integral, ¿sí? Tenemos que el trabajo reversible de la temperatura, desde la temperatura 1 hasta la temperatura sub 0, que sería la temperatura del estado muerto, por la eficiencia térmica, por el diferencial de calor, que es la masa, por el calor específico promedio, por el diferencial de temperatura. Básicamente tendríamos que esta integral es igual a la masa por el calor específico promedio por la temperatura 1 menos la temperatura del estado muerto menos la masa del hierro multiplicado por el calor específico promedio por T sub 0 por el logaritmo natural de la temperatura del estado 1 entre la temperatura del estado muerto. Si sustituimos en nuestra ecuación resultante, tenemos que el trabajo reversible es de 819 kilojoules. Ahora bien, la eficiencia según la segunda ley. En capítulos anteriores hemos definido la eficiencia térmica y el coeficiente de desempeño para los dispositivos como una medida de desempeño. Solo definimos con base en la primera ley, por lo que en ocasiones son llamados eficiencias según la primera ley. Sin embargo, la eficiencia según la primera ley no hace ninguna referencia al mejor desempeño posible y por lo tanto puede ser equívoca. Entonces, si nosotros consideramos dos máquinas térmicas, ambas con una eficiencia térmica del 30%, como podemos ver en la figura,
Una de ellas, la máquina A, es alimentada por calor desde una fuente que se encuentra a 600 Kelvin. Y la otra máquina es alimentada desde una fuente que se encuentra a 1000 Kelvin. Ambas máquinas térmicas rechazan el calor a un sumidero que se encuentra a 300 Kelvin. A primera vista, ambas parecen convertir el trabajo, la misma fracción de calor que reciben. Por lo tanto, desempeñan igualmente, tienen la misma eficiencia. Sin embargo, si nosotros hacemos un análisis con la eficiencia térmica, tenemos que cada máquina térmica tiene una eficiencia diferente. Entonces, para separar estas eficiencias, se define una segunda eficiencia, que es la segunda ley, es la eficiencia de la segunda ley, como relación entre la eficiencia térmica real y la eficiencia térmica máxima disponible, que es la eficiencia reversible en este caso. Entonces, tenemos que la eficiencia según la segunda ley para máquinas térmicas es la eficiencia térmica dividido entre la eficiencia térmica reversible. ¿Sí? Entonces, en el caso de los dispositivos que son productores de trabajo, tenemos que esa eficiencia según la segunda ley es igual al trabajo útil entre el trabajo reversible. Para dispositivos que consumen trabajo, esta eficiencia es igual al trabajo reversible entre el trabajo útil, ya que el trabajo reversible para estos dispositivos que consumen trabajo suele ser más pequeño que el trabajo útil. Y en el caso de los refrigeradores y bombas de calor, tenemos que la eficiencia según la segunda ley es igual COP dividido entre el COP reversible. Entonces, la eficiencia según la segunda ley es una medida de desempeño de un dispositivo en relación con su desempeño en condiciones reversibles. Por ejemplo, si tenemos una máquina térmica con una eficiencia térmica del 30% y una eficiencia reversible del 50%, según la segunda ley, la eficiencia es igual al 60%. La eficiencia según la segunda ley de todos los dispositivos reversibles es igual al 100%. ¿Qué quiere decir? Que la eficiencia térmica es igual a la eficiencia reversible. Por lo tanto, la eficiencia según la segunda ley es del 100%. Entonces, por definición general, la eficiencia según la segunda ley tenemos que es igual a la exergía recuperada dividido entre la exergía suministrada. Que esto sería igual a 1 menos la exergía destruida entre la exergía suministrada. Tenemos que esta exergía recuperada es igual a la exergía suministrada menos la exergía que es destruida. La eficiencia según la segunda ley de procesos que ocurren naturalmente es 0 si no se recupera nada de este potencial. La eficiencia según la segunda ley está ideada para servir como una medida aproximada a la operación reversible. En consecuencia, su valor debe cambiar de 0 en el peor de los casos, donde la destrucción, existe una destrucción completa de exergía, y a 1 en el mejor, donde no existe ninguna exergía de destrucción. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos, por ejemplo, un calentamiento por una resistencia eléctrica, la exergía gastada es la energía eléctrica que consume la resistencia eléctrica de los recursos de la red eléctrica, que sería
sería el trabajo eléctrico. ¿Sí? Entonces, y la exergía recuperada es el contenido de exergía de calor que se suministra al cuarto, que es el trabajo que se puede producir mediante una máquina de Carnot que recibe este calor. Si el calentador mantiene el espacio, si el calentador eléctrico mantiene el espacio a una temperatura de 21 Celsius, cuando la temperatura del alrededor se encuentra a 10 grados, por ejemplo, nosotros tendríamos que la eficiencia del calentador eléctrico, básicamente esta exergía del calor es igual al calor eléctrico por este término que es la eficiencia térmica dividido entre el trabajo eléctrico. Vimos en capítulos anteriores que el calor eléctrico es igual al trabajo eléctrico, debido a que una resistencia eléctrica tiene una eficiencia del 100%. Entonces tendríamos que la eficiencia, según la segunda ley de un calentador eléctrico, básicamente es igual a la eficiencia térmica. Entonces, bueno, nos dan un ejemplo donde nos dicen que un distribuidor comercial anuncia que acaba de recibir un embarque de calentadores de resistencia eléctrica que tiene una eficiencia de 100% y que son para edificios residenciales, como se mira en la figura 8.18. Suponiendo que la temperatura interior es de 21 Celsius y la temperatura de los alrededores o del exterior es de 10 Celsius, nos dicen que determinemos la eficiencia según la segunda ley de estos calentadores. Entonces, si recordamos, el COP de una bomba de calor reversible, que sería básicamente la de Carnot, es igual a 1 entre 1 menos la temperatura, que sería la temperatura del sumidero, TL, entre la temperatura de alta, que sería la temperatura interna del edificio. Si sustituimos en la ecuación, nos da como resultado que el COP de la bomba de calor es de 26.7. Ahora bien, para calcular la eficiencia según la segunda ley, nosotros tenemos que el COP de la resistencia eléctrica, como dijimos anteriormente, es del 100%, o sea que este COP equivale a 1. Y en el caso del COP reversible, es igual al 26.7 que calculamos anteriormente. Como resultado tenemos que la eficiencia según la segunda ley es del 3.7%. Sin embargo, en lugar de utilizar esta ecuación, podemos utilizar directamente la eficiencia de un calentador eléctrico según la segunda ley, que es básicamente la eficiencia térmica. Y nos da el mismo resultado. Ahora bien, el cambio de exergía de un sistema. Vamos a ver lo que es el cambio de exergía de un sistema. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos un dispositivo cilindro-émbolo, como podemos observar en la figura, que contiene un fluido de masa M a una temperatura T y a una presión P, el sistema tiene un volumen B, una energía interna U y una entropía S. ¿Sí? Entonces, el sistema experimenta entonces un cambio diferencial de estado durante el cual el volumen cambia una cantidad de B y el calor se transfiere por un diferencial de calor. Entonces, al tomar la dirección de las transferencias de calor y trabajo como provenientes del sistema, el balance de energía para el sistema durante este proceso diferencial se puede expresar de la siguiente manera. Tenemos aquí que sería
el diferencial de energía, que es la transferencia neta de energía, ya sea por calor, trabajo y masa, sería igual al diferencial de energía del sistema, que sería el cambio de energía interna, cinética y potencial. Si consideramos que no tenemos cambios de energía cinética ni potencial, nos quedaría solo el diferencial de energía interna. Entonces, tenemos que al sistema solo tiene salida, que sería el calor y sería el trabajo. Entonces, si nosotros consideramos que el diferencial de trabajo de este sistema básicamente solo es el trabajo reversible, el cual es el trabajo de frontera, tendremos que ese trabajo de frontera es igual a P por el diferencial de volumen. Ahora bien, la presión, esta presión es la presión absoluta. ¿Qué quiere decir? Que esta presión es igual a la presión dentro del sistema menos la presión en los alrededores multiplicado por el diferencial de volumen más, la presión de los alrededores multiplicado por el diferencial de volumen. Esto sería igual al trabajo útil de frontera, como dijimos anteriormente, este sería el trabajo útil de frontera, más la presión de los alrededores por el diferencial de volumen, como dijimos anteriormente. Los alrededores también hacen un trabajo. Entonces, en el caso de la máquina térmica, el trabajo de la máquina térmica es igual a la eficiencia térmica multiplicado por ese diferencial de calor que ingresa a la máquina térmica. Y esto sería igual si nosotros, expandimos un poco la ecuación, tendríamos que el diferencial de calor menos la temperatura del estado muerto, del punto muerto, entre la temperatura multiplicado por el diferencial de calor, es igual al trabajo de la máquina térmica. Ahora bien, si nosotros tomamos el diferencial de calor dividido entre la temperatura, esto es igual al diferencial de entropía. Entonces, simplificando la ecuación, nos queda que el diferencial de calor menos T sub 0 por el diferencial de calor es igual al trabajo de la máquina térmica. Sí. Ahora bien, si nosotros tomamos, estas ecuaciones, tanto del trabajo como del calor, y lo sustituimos en nuestro balance de energía, nosotros tenemos que el trabajo total útil, el diferencial de trabajo total útil es igual al diferencial de trabajo de la máquina térmica más el diferencial de trabajo de frontera útil. Esto es igual al diferencial de energía interna menos la presión de los alrededores por el diferencial de volumen más la temperatura de los alrededores del punto muerto por el diferencial de entropía es igual al trabajo útil. Ahora bien, si integramos ambos lados de la ecuación, tenemos que el trabajo total útil es igual a la energía interna menos la energía interna de los alrededores más la presión de los alrededores por el volumen menos el volumen de los alrededores menos la temperatura de los alrededores o del punto muerto, multiplicado por la entropía menos la entropía del estado muerto. ¿Sí? Ahora bien, si agregamos que también tenemos energía cinética y potencial, esta ecuación es conocida como la exergía de un sistema cerrado. Si nosotros tomamos esta ecuación y la queremos expresar por unidad de masa, básicamente tendríamos la exergía, si multiplicamos por masa, tendríamos, si lo dividimos entre la masa, básicamente tendríamos la exergía de un sistema cerrado por unidad de masa. Ahora bien, si nosotros queremos expresar
el cambio de exergía de un sistema, donde sería la exergía del estado final menos la exergía del estado inicial. Esto básicamente sería la masa por la exergía del sistema cerrado por unidad de masa. Y básicamente nos quedaría esta ecuación. Sí. También podemos expresar, bueno, podemos expresarlo de esta forma, el cambio de exergía de un sistema cerrado. Y cuando las propiedades del sistema no son uniformes, la exergía del sistema básicamente es la integral de la integral de la exergía, del cambio de exergía, por el diferencial de masa, que básicamente sería la densidad o el diferencial de volumen por la exergía expresado por unidad de masa. Ahora bien, cuando tenemos la exergía de una corriente de flujo, la exergía está asociada con la energía de flujo. Es el trabajo útil que entregaría un émbolo imaginario en la sección de flujo. Entonces, si nosotros consideramos que tenemos, por ejemplo, un fluido en movimiento, tiene una forma adicional de energía. Como vimos en capítulos anteriores, esta forma adicional de energía es conocida como la energía de flujo, que es la energía necesaria para mantener el flujo en una tubería o conducto y que se expresa como la presión por el volumen específico. Entonces, nosotros tenemos una presión y un volumen que se desplaza a través de una tubería, por ejemplo, o de un dispositivo, y desplaza, esta masa, y tenemos que el aire atmosférico es desplazado y este aire se encuentra a una presión P sub 0. Entonces, básicamente, tendríamos que la presión por el volumen del fluido es igual a la presión del aire atmosférico por el volumen de aire atmosférico desplazado más el trabajo que es realizado por el eje. Entonces tenemos básicamente que la exergía de flujo es igual a la presión del fluido menos la presión atmosférica por el volumen desplazado. Entonces, si nosotros queremos encontrar la exergía de un fluido en movimiento, básicamente es la exergía del fluido estático más la exergía de flujo, que básicamente esta es la ecuación que calculamos anteriormente. Sí, donde tenemos que la exergía de un fluido en movimiento sería igual a la energía interna menos la energía del estado muerto más la presión del estado muerto multiplicado por el volumen específico menos el volumen del estado muerto. Esto le restamos la temperatura del estado muerto multiplicado por la entropía menos la entropía del estado muerto más la velocidad al cuadrado entre 2 más la gravedad multiplicado por la altura, y esta sería la exergía de flujo. Ahora bien, si nosotros modificamos nuestra ecuación de tal forma que podemos combinar la energía interna, la presión y el volumen
con la exergia de flujo, básicamente tendríamos que este término y este término se pueden expresar como la entalpía menos la entalpía del estado muerto menos la temperatura por la entropía menos la entropía del estado muerto más la energía cinética y la energía potencial. Entonces tenemos que la exergia de un fluido en movimiento, denotado por este símbolo, es igual a esta ecuación. Ahora bien, el cambio de exergia de una corriente básicamente es la exergia del fluido en movimiento en el estado 2 menos la exergia del fluido en movimiento en el estado 1, que básicamente es esta ecuación, donde tenemos que es el diferencial de entalpía del estado final menos el inicial, menos la temperatura del estado muerto multiplicado por el diferencial de entropía, más el cambio de energía cinética, más el cambio de energía potencial. Ahora bien, bueno, la siguiente sección la continuaremos en el siguiente video y por los momentos nos quedaríamos hasta la sección 8.4.